Se utiliza para resolver triángulos rectángulos, digo triángulos no rectángulos. Resolver triángulos quiere decir determinar todas las características del triángulo, es decir, sus tres lados y sus tres ángulos. Ok, vamos a hacer unos ejercicios. Resolvemos este, por favor, para empezar. Nos falta un lado y nos faltan dos ángulos. Por favor, quiero que los dos ángulos los hagan por medio del cálculo, no por deducción. ¿Qué quiero decir? Que si calculan este, dirían, pues el tercer ángulo es la diferencia contra 180 grados y ya nada más por diferencia lo determino. Pero ¿qué pasa si nos equivocamos en el cálculo de este ángulo? Pues consecuentemente este otro también va a estar mal, ¿no? Entonces yo aconsejo nunca hacer eso de por diferencia sacar el tercer ángulo, sino calcular los tres, los dos en este caso. ¿Sí me explicó? Sí. Ok, resolvamos este triángulo no rectángulo, por favor, por medio de ley de senos y o cosenos.
Ya está resuelto, jóvenes.
¿Ya quedó, jóvenes? Todavía no, profe. Ok.
Veamos, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Veamos, la ley de coseno se puede escribir ya sea para el lado A, para el lado B o para el lado C. Si queremos calcular el lado A, la fórmula diría A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno del ángulo A. Si quisiera calcular el lado B del triángulo, la fórmula diría B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno del ángulo B. Y para calcular el lado C, la fórmula diría C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno del ángulo C. Si observamos, en cualquiera de las tres expresiones de la ley de cosenos, lo que necesitamos para calcular un lado del triángulo es conocer los otros dos y el ángulo del lado opuesto al que queremos calcular. En este caso, si este es el vértice A, este es el lado A. Si este es el vértice B, este es el lado B. Si este es el vértice C, este es el lado C. Queremos calcular el lado A. Y vean, ¿conocemos los otros dos lados? Sí. ¿Conocemos el ángulo opuesto al lado que queremos calcular? Sí. Podemos aplicar la ley de cosenos. Entonces diría A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno del ángulo A. Ok. Entonces, si aplicamos la ley de cosenos para calcular ese lado, pues bueno, pero antes de calcular el lado, la ley de senos solamente tiene una representación que dice A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. Si observamos de este triángulo, lo que yo conozco es el ángulo A, ¿correcto? Sí. El lado Sí. B, el lado B y el lado C. Si lo sustituyo en la ley de cosenos, yo tendría A seno de 40 es igual a 5 sobre seno de B y es igual a 7 sobre seno de C. Y observo que ninguna de estas tres fórmulas, perdón, observo que ninguna de estas tres razones, por así decirlo, está completa para poder calcular por medio de la ley de senos algún lado del triángulo o algún ángulo del triángulo. Si utilizo la proporción A sobre seno de 40 es igual a 5 sobre seno de B, observamos que, ¿cuántas incógnitas tenemos, jóvenes? Dos incógnitas y dos datos, ¿es correcto? Si utilizo A seno de 40 es igual a 7 sobre seno de C, tenemos igual dos datos y dos incógnitas. Consecuentemente, no podemos utilizar, en este caso, no podemos utilizar ley de senos para resolver el triángulo de manera inicial. ¿Sí, jóvenes? Sí. Si quisiera calcular el lado A, pues tendría que usar por fuerza A sobre seno de 40. E igualarlo ya sea a 5 seno de B o igualarlo a 7 seno de C, pero en cualquiera de los dos casos voy a tener dos datos y dos incógnitos. Entonces, en este caso, por ley de senos no puedo calcular el lado A, pero ya ve porque por ley de cosenos sí puedo calcular el lado A. Lo calculamos con ley de cosenos. Y al hacer la sustitución, tendríamos que A es igual a la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por el coseno de 40 grados. Al hacer esas operaciones, jóvenes, nos da como resultado que A vale 4.51. ¿Sí lo hicieron, jóvenes? Sí, profe. Pero, por decir, en ese caso, para sacar el ángulo de 40 grados, ¿es igual con fórmulas o con la calculadora? No, el ángulo de 40 grados es dato. No, sí, sí, pero me refiero para, pues, hacer la sustitución numérica del valor de ese ángulo. Es decir, pues,
¿cuál es el valor numérico del del coseno de 40? Pues eso directamente en la calculadora. Ah, ok, bien. Sí, esa era mi duda porque dije, pues bueno, si Sí. lo busco con la parte Bien. del triángulo, ay, se me olvidó el nombre unitario. Se Bueno, llama cuando ya flujo son las fórmulas, unitario. que es 30, Sí, perdón, pero ese, ahí no tenemos un triángulo que nos ayude a hacer eso, en este caso. ok. Muy bien, sí era mi duda Es- porque, eso que tú llamas, eh, se llama valores notables para seno, coseno y tangente. Los ok. valores notables son 0, 30, 45, 60 y 90. Y a partir de esos ángulos notables se obtienen muchos más, pero dentro de ellos no está el de 40 grados. Ok, sí, esa era mi duda, dije, a lo mejor se puede. Yo lo saqué con la calculadora igual, ¿no? Pero dije, a lo Ajá, mejor se ok. puede y no es válido. Ok, No. gracias. Entonces, A es 4.5133. Nótese que en este momento entonces, ¿qué pasa con A? Ya es dato, ¿es correcto? ¿Sí, jóvenes? Sí. Y consecuentemente, yo podría usar ya ley de senos para calcular el ángulo C y el ángulo B, ¿es correcto? Sí. Sí. Entonces, calculen por favor el ángulo C con ley de senos. ¿Cómo sería la fórmula? A sobre seno de 40 es igual a 7 sobre seno de C. La incógnita va a ser seno de C. ¿Es correcto, jóvenes? Profe, Mande. a mí, bueno, en mi calculadora salió, en vez de 4.5153, me Ajá. salió 4.5140. Entonces, pues hay Es una por redondeo de pequeña. cifras nada más. De hecho, si redondeamos a una cifra después del punto, sería 4.5. ¿Está bien? Con cuántos decimales vamos a trabajar más o menos? En este caso, sería una cifra después del punto. Sería lo correcto. Máximo 2. ¿Sí? En, Ok, en ambos casos sería 4.51. ¿Está bien? sí, Redondeamos a dos cifras después del punto, 4.51. Redondeamos a dos cifras después del punto, 4.51. ¿Sale, vale? Entonces, con ley de senos vamos a calcular ¿qué? El ángulo C. Por favor, lo hacen. Profe, yo tenía una duda. ¿En el ejercicio multiplicó 70 por coseno de 40? En el ejercicio, ¿cuál 70? Sí, Pues, 70 por coseno de 40, ¿es correcto? ok, gracias. De nada. ¿Ya calcularon el ángulo C, jóvenes? sí. Con la ley de senos, ¿cuánto nos dio? A mí me dio 86.09. ¿Sí, jóvenes? ¿Me escuchan los demás? Sí, 86.09. Ok, con la misma ley de senos calculen el ángulo B, por favor. Con la misma ley de senos calculamos el ángulo B. ¿Me escuchan? Sí. Con ley de senos.
¿Cuánto da el ángulo B por ley de senos? A mí me salió 44.4. 45.4, ¿no? También Sí, 45, 45.39. 39. 45.4. ¿Es correcto? Sí, ¿Y el ángulo Sí. C, cuánto dijimos? Ochenta y 86.38. 86.38. ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? sí, profe. ¿Y cuánto tiene que ser la suma de los tres ángulos del triángulo? 180. Yo lo que hice fue nada más a 180 restarle el Sí, sí, ángulo. pero tiene una razón. Por eso estoy preguntando cuánto nos da esa suma, jóvenes. No da 180, ¿verdad? Nos da 172, más o menos. Y la suma tiene que ser 180, ¿estamos de acuerdo? Sí, Pero Sí. si vemos el triángulo, jóvenes, tan solo la figura, ¿qué me indica del ángulo C? Es mayor a 90 grados. ¿Qué es mayor a... Lo que pasa, jóvenes, es que la ley de senos, o la función seno, por así decirlo, no es capaz de calcular ángulos mayores de 90 y menores de 180. No es capaz. Pero lo que hace me da el suplemento. Me dice, ok, tú necesitas este ángulo. Yo función seno no lo puedo calcular, pero sí te puedo dar el suplemento. ¿Sí me explico? Sí, Y como bien dijo ya alguien por ahí, entonces, si yo ya sé que eso pasa con la función seno, cuando quiero calcular un ángulo mayor de 90, entonces ya sé que me está dando el suplemento, pero yo quiero este ángulo. Entonces calculo el suplemento del ángulo que me dio como resultado, ¿sí? Y por ahí decían, pues 180 menos el valor que me dio. ¿Sí, jóvenes? sí. Entonces, ¿cuánto valdría realmente el ángulo C? Jóvenes. 94.6. 93.91, eso ya va a depender de las cifras que estemos utilizando. ¿Sí, jóvenes? sí, Sí, En cambio, si calculamos el ángulo C con la ley de cosenos, sí nos va a dar el valor correcto, porque la función coseno sí diferencia ángulos agudos de ángulos obtusos por medio del signo. Calculen, por favor, nada más para ensayarlo, el ángulo C, nada más que ahora con la ley de cosenos. ¿Sí me explico, jóvenes? sí. Calculen el ángulo C con la ley de cosenos.
¿Sí dio correcto, jóvenes, el ángulo directo? Me dio 94.65. Ok, ya ahí vuelvo a repetir, es por redondeo de cifras. ¿Sí, jóvenes? Pero la función coseno sí me da el valor correcto de manera directa. Les vuelvo a repetir, porque la función coseno sí diferencia o sí puede calcular, vuelvo a repetir, ángulos agudos y ángulos obtusos de manera directa. Se diferencian por medio del signo. Si yo estoy calculando un coseno de un ángulo y me da una cantidad negativa, quiere decir que el ángulo es mayor de 90. Si yo calculo el coseno de un ángulo y me da una cantidad positiva, quiere decir que el ángulo es menor de 90. Con cosenos, ¿sí, jóvenes? Sí. ¿Alguna duda de eso? ¿Es necesario que copien algo? No, profe. Ok, vuelvo a repetir. Cuando calculamos el lado A con la ley de cosenos, nos da 4,51, ahí no hay problema. Cuando quiero calcular el ángulo B con la ley de senos, no hay problema, me da 45,4 grados. Pero cuando calculo el ángulo C, me dice que es 86,09 grados. Pero, de acuerdo a la figura, yo observo que ese ángulo es mayor de 90 y también sé que la función seno no es capaz de calcular ángulos mayores de 90, pero me da el suplemento. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo C, 180 menos 86,09 grados y el ángulo C sería 93,91 grados aproximadamente. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, profe. Yo pondría aquí como nota en lugar, pondría C entre paréntesis suplemento, ¿no? Ok. Vamos a resolver este triángulo. ¿Sí, jóvenes? Sí. En este caso nos dan los tres lados, necesitamos los tres ángulos. Calculen los tres ángulos con ley de cosenos para practicar ley de cosenos, jóvenes. ¿Sí? Vuelvo a repetir, calculen los tres ángulos con ley de cosenos para practicar ley de cosenos.
Si calculamos bien los ángulos, recuerden que la suma de los tres tiene que ser igual a 180 grados. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¡Hey! Profe,
¿Ya quedó, jóvenes? A mí me sale 179.99. 179.99. Sí, Es correcto, ya es por redondeo de cifras. Si redondeamos son 180 grados, ¿es correcto? sí. ¿Los demás sí les dio, jóvenes? Sí. ¿Alguna duda? No, profe. Por favor, pasen lista en el chat, jóvenes. Nos vemos ¿el qué? ¿El lunes? Sí, profe.